Muchas gracias de antemano por asistir a este nuevo encuentro de los días martes, ¿sí? ¿Cómo vamos? ¿Nos escucha? Hola, hola. ¿Se escucha bien? Sim, ¿Se escucha? sim, tranquilo, tranquilo, doutor. Bueno, a ver un segundo. Voy a aumentar un poco también acá. Ahí estamos. Así que, bueno, espero que me escuchen. Para los que van ingresando o los que se van sumando, ¿sí? Justamente a estos encuentros. Tengan en cuenta, sí, que nosotros trabajamos como dividiendo en dos este encuentro, ¿sí? Donde una primera parte siempre nos dedicamos a tomarnos unos minutos a poder evaluar y analizar distintos casos. ¿De dónde son esos casos? Casos que yo comparto en la pantalla, ¿sí? Con ustedes y ustedes con esa imagen que está en pantalla tienen que evaluar. ¿Qué tienen que tener en cuenta dentro de la evaluación? Primero, antes de empezar, siempre fíjense de identificar, ¿sí? Una vez que ustedes ven qué estudio por imagen es, eso cuenta también, acuérdense, la región que estamos evaluando en ese estudio, ¿sí? Es muy importante saber qué región es, como para tener idea también todas las estructuras anatómicas que yo puedo reconocer, ¿sí? En esa, justamente en ese estudio. Una vez que identifico el estudio, fíjense y pregúntense, ¿es un estudio patológico? ¿Cuáles son los hallazgos patológicos que veo? Dentro de esos hallazgos, sepan cómo describir lo que ustedes consideran que a ese estudio, ¿sí? Eh, lo que decimos que es patológico, ¿sí? Entonces, esa descripción es importante. ¿Por qué es importante? Como siempre digo, la descripción que ustedes hacen, ¿sí? De esos hallazgos patológicos, cuáles son esos hallazgos, describimos, va a ser que ustedes también puedan de ahí, ¿sí? Sospechar en una patología. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es mi sospecha diagnóstica? Teniendo en cuenta esa imagen, ¿sí? Y justamente esos hallazgos que describí. Entonces, primero fíjense qué estudio es. No importa si en el encuentro vemos 4 o 5 radiografías, o 4 o 5 ecografías, o 4 tomografías, siempre nos ubicamos en cada caso en particular, ¿sí? Es como que cada caso vamos a hacer después evaluarlo individualmente desde cero, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta, ¿sí? Esa manera de trabajo organizado como para poder mirar, ¿sí? Cada imagen, ¿sí? De los casos que voy colocando. Les doy unos minutos donde se dedican justamente a poder evaluar y analizar. Y después de ver un grupo de imágenes, de casos, ¿sí? Ahí es donde también ustedes van a, de alguna manera, ¿sí? Presentarme el caso. ¿Cómo van a presentar? Me van a hablar, van a ver si lograron identificar el estudio, la región, ¿sí? Y si de alguna manera pueden describir si hay algo patológico en ese caso, ¿sí? En ese estudio por imagen. Dentro de la descripción, acuérdense que después eso les va a llevar justamente a esa sospecha diagnóstica de acuerdo a la imagen que estamos viendo. Que así vamos a ir haciendo, ¿sí? Como trabajamos siempre, la idea es justamente que si hay que organizar por ahí un poquito en cuanto a que no quede todo, ¿sí? Suelto,
ítems, ¿sí? Cosas importantes, voy, sí, acomodando también, voy hablando también para ayudarle de alguna manera, ¿sí? Y que no quede todo tan desordenado a la hora de mirar, ¿sí? Y evaluar cada caso en particular. Entonces, por eso escucho, ¿sí? Quiero escucharles también, ¿sí? Cuando ustedes me presentan, porque así de alguna manera también puedo ver, ¿sí? Si hay algo para agregar, si hay algo, ¿sí? Como para también, ¿sí? Decirle, no, acuérdense la región, acuérdense, ¿sí? Ciertos puntos, ¿sí? Importantes que por ahí después quedan a la hora de hablar y de presentar, por ahí quedan como que hay descripciones importantes o palabras importantes que por ahí quedan, ¿sí? Sin describirla y que dentro del caso, ¿sí? Hace al caso. Entonces, vamos a empezar para los que van ingresando, ¿sí? Buenas noches y recuerden, ¿sí? Como les digo siempre, apenas ingresan, coloquen todos sus datos en el chat para que ya quede el registro, ¿sí? De su asistencia a este encuentro. Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Con esta primer parte. Primer parte que voy a ir cambiando, ¿sí? Los casos. Tengan en cuenta que si por ahí ingresaron después de, por ahí justo cambió una imagen, tengan en cuenta que después la volvemos a ver para analizarlo, ¿sí? Nos tomamos ahí, si es necesario, unos minutitos justamente para los que ingresaron y no pudieron ver ese caso, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es, ¿sí? Justamente cuando cambio la imagen, por ahí justo ingresaron, no les alcanzó el tiempo, ¿sí? Tengan en cuenta que después volvemos a mirar para poder hablar de cada caso en particular. Y así que vamos a empezar con este nuevo encuentro, ¿sí? Veo que siguen ingresando, que así que vamos a empezar, ¿sí? Para ir viendo distintos casos. Dentro de los casos que elegí, ¿sí? Fíjense que siempre tengan en cuenta los estudios que fuimos viendo. Y cuando digo eso, recuerden la radiografía, recuerden la tomografía, recuerden, ¿sí? En esa radiografía, si es una radiografía, cuál es su región. Acuérdense de la proyección, cómo estoy viendo, ¿sí? Esa radiografía. En cuanto a la tomografía, ¿sí? Tomografía, la región y si ubican, pueden cuenta siempre, como digo, nombren el estudio, nombren la región, ¿sí? Que eso es importante porque así también es como yo solicito los distintos estudios, ¿sí? Por imagen. Que así que vamos a empezar este nuevo encuentro con la primera imagen. Voy a compartir a ver si logran verla completa, a ver si tengo que de alguna manera sí arreglarla en cuanto a agrandar o no la imagen. Así que vamos a empezar, es momento de empezar con el primer caso. Recuerden un poco en cuanto a que muchas veces nosotros compartimos una imagen. Por ahí muestra una región, un órgano en particular, pero tengan en cuenta de esa presentación del estudio es con qué estudio me deja visualizar esa estructura, ¿sí? El estudio completo. Entonces, como para también aclarar un poco eso, sí, por si no se acuerdan. Así que vamos a probar con la primera imagen unos minutos que quiero ver si puedo cambiar un poco algo acá para después poder escribirlo arriba, pero ya empezamos con la primera imagen. Un minuto y comenzamos este encuentro a evaluar y analizar caso por caso.
Bueno, fíjense que ya compartí, ¿sí? El primer caso. A ver qué pueden evaluar, ¿sí? Primero nos tomamos el tiempo de evaluar distintos casos. Después, ¿sí? Nos tomamos el tiempo de empezar a analizar y ver, ¿sí? Hacer esa presentación de caso por caso. Que así que vamos con el primer caso, donde, como les digo, fíjense bien, estudio, dentro del estudio no se olviden y siempre repito con la región, ¿sí? ¿Qué región es? Porque eso forma parte de la presentación. Después, si es un estudio patológico, ¿cuáles son los hallazgos? Hagan la descripción de esos, de lo que consideran, ¿sí? Patológico. Y después, por último, recién, ¿sí? Pensemos en nuestra sospecha diagnóstica. ¿Por qué? Porque si yo me salteo la parte de descripción, ¿sí? Es importante porque la descripción, como digo, siempre nos lleva a poder de alguna manera llegar a nuestra sospecha diagnóstica. Así que les dejo unos minutos con este primer caso, que acuérdense bien, ¿sí? Anótense en un papelito si es necesario, porque vamos a hacer casos tras casos y después hacemos un corte para charlar, ¿sí? Y hacer esa presentación donde quiero escucharlo a ustedes, a ver qué pudieron, ¿sí? Evaluar. Así que les dejo unos minutos con este primer caso que está en pantalla y que espero que si necesitan que agrando un poco la imagen, o si así es suficiente, me avisan, estoy acá, estoy escuchando también, que así que avísenme si no logran ver bien o si quieren que aumente, ¿sí? La imagen. Para los que van ingresando, ese caso que está ahora en pantalla, ¿sí? Es el primer caso que comenzamos a evaluar, ¿sí? Que comenzamos a analizar. Que así que tenemos todavía unos minutos para que ustedes, sí, para los que van ingresando, sí, tengan en cuenta y evalúen antes que después pase, sí, a otro caso.
Bueno, vamos a pasar, ¿sí? A lo que es el próximo caso, ¿sí? Tengan en cuenta que para los que ingresaron y justamente hago el cambio, no se preocupen porque después justamente lo que hacemos es evaluar, ir evaluando, ¿sí? Caso por caso. Que así que vamos al segundo. Al segundo caso, sí que vamos a evaluar, analizar, ¿sí? Unos segundos hasta que lo cambie, ¿sí? A ver, ahí estamos. Vamos a achicar un poquito. Espero que desapareció, ¿sí? En pantalla o no. Porque a mí me aparece, pero ahí estamos, ahí apareció, ¿sí? Fíjense si quieren, si necesitan que lo deje más pequeño o agrande un poco, avísenme, para eso estoy acá, sí, también, para que puedan evaluar justamente bien cada detalle, sí, dentro de esa evaluación. Así que un tiempo, unos minutos para este otro caso, sí, analicen bien, fíjense el estudio, como para que si identificamos el estudio, acuérdense que también siempre nos ayuda a ver, ¿sí? La parte de la anatomía, las estructuras anatómicas que hay en esa imagen que estoy viendo, en ese estudio que estoy viendo, ¿sí? Que así que vamos por esta nueva imagen, ¿sí? Este nuevo caso que van a tener que analizar, ¿sí? Y que forma parte de nuestra evaluación de todos los casos que vamos a ir viendo, ¿sí? En el día de hoy. Para los que van ingresando, buenas noches. Ya está en pantalla uno de los casos que tenemos para hoy, para evaluar, ¿sí? Y después hacer justamente la presentación de caso por caso. Así que para los que van ingresando, tienen en pantalla ya uno de los casos de esta noche, que así que fíjense bien, miren el estudio, dentro de eso, si hay algo que lo hace patológico, directamente esa descripción, cuál es el hallazgo, ¿sí? Y cuál es su sospecha diagnóstico, de acuerdo a esa descripción que ustedes
Bueno, vamos a pasar, ¿sí? A otro de los casos que tenemos para esta noche. A ver un segundo. Ahí estamos, ¿sí? Que así que nuevo caso que tienen, ¿sí? Que evaluar desde qué estudio es, hallazgos, hacer esa descripción patológica, ¿sí? Y después su sospecha diagnóstica. Que así que les doy en este caso unos minutos, ¿sí? Y después continuamos con la evaluación de distintos casos que tenemos para hoy. Para los que van ingresando, ¿sí? O por ahí tienen esto de que el internet está un poco inestable, ¿sí? Fíjense que en pantalla ya tienen un caso, ¿sí? De los casos que tenemos para esta noche. Recuerden un poquito, ¿sí? Mirar, identificar el estudio, cuáles son los hallazgos patológicos, si fuera un estudio justamente patológico, ¿sí? Y cuál dentro de esa descripción, ¿sí? Cuál es su sospecha diagnóstica. Voy hablando, ¿sí? Porque por ahí van ingresando o por ahí tienen esto de que está un poco inestable, ¿sí? Entonces no se preocupen que después hacemos esa segunda parte, como siempre digo, ¿sí? Cortamos un poco en la evaluación y nos dedicamos a mirar a ver cómo ustedes hacen esa presentación de cada caso, ¿sí? Y ahí tenemos la oportunidad justamente de volver a ver la misma, ¿sí? El mismo caso, que así que aviso por las dudas, por si de golpe ven que cambia la imagen, lo volvemos a ver, ¿sí? Para analizar después en conjunto. Así que unos minutos más para este caso y nos vamos a otro caso, ¿sí? Para
Bueno, a ver, pasamos a otro de los casos y ahí vamos a hacer un corte un poco para hablar de estos primeros, ¿sí? Casos que vimos y después continuamos con el resto, ¿sí? Como para que también no se haga esta parte, ¿sí? Eh, no nos olvidemos, ¿sí? A ver qué fuimos evaluando de cada uno de ellos. Que así que un caso más, un estudio más, ¿sí? Un caso que tienen que evaluar y ahí después volvemos a la primera imagen para que los que no pudieron mirar y evaluar, sí, tengan sus minutos, sí, para poder evaluarla, sí. Que así que hacemos una imagen más, cambio una imagen más y ahí ¿sí? Después comenzamos con el primer caso, comenzamos a hablar un poquito, ¿sí? Para que no nos olvidemos de todo lo que fuimos viendo, ¿sí? Y después continuamos con otros casos que también tengo, ¿sí? Preparado para ustedes.
Bueno, vamos a ver, cambié ya de caso, ¿sí? Vamos a comenzar con este primer caso donde lo que teníamos que hacer era, de alguna manera, ¿sí? Identificar cuál era el estudio, ¿sí? Cuál es el estudio que estamos viendo, el estudio por imagen, ¿sí? Y dentro de la evaluación teníamos que mirar, ¿sí? Si encontrábamos algún hallazgo que lo hacía patológico, ¿sí? Cómo describo esos hallazgos y después, de acuerdo a esos hallazgos y a esa descripción que hacíamos o pensábamos, ¿sí? Hablábamos de justamente nuestra sospecha diagnóstica. Entonces tenemos esta primera imagen que, fíjense bien, que por ahí por el estudio en sí, ¿sí? No me muestra completo en general, pero quiero que de alguna manera, ¿sí? Ustedes me hablen, así escucho un poco qué pudieron evaluar justamente, ¿sí? De este primer caso. A ver qué piensan que es en cuanto al estudio, qué piensan que es en cuanto a su Fíjense bien que para llegar al diagnóstico, a esa sospecha diagnóstica, tengo que tener en cuenta, sí, los hallazgos patológicos. Entonces, escucho a ver qué me pueden hablar justamente de este primer caso que tenemos en pantalla. Doutora, poderia ser uma ecografia hepato biliar, onde aparece a vesícula biliar com vários litos? Un segundo, sí, muy bien. Entonces nosotros podemos hablar, ¿sí? Justamente de una ecografía que puede ser, ¿sí? En cuanto a la solicitud, ecografía abdominal o hepatobiliopancreática. Acuérdense que por ahí cuando hablamos de hepatobiliopancreática se reduce a ciertas estructuras, pero muy bien. ¿Por qué? Porque ¿qué estamos identificando como una estructura anatómica? Les voy a ver si les puedo mostrar. Me dijeron dentro de lo que es em, por ahí poder, ¿sí? Decir, ¿sí? Que les dije Vários que litos, hay né? algunos estudios, ¿sí? Fíjense, yo voy a mostrar con la flecha. Me hablaron de una vesícula que tiene múltiples litos en su interior, ¿sí? Y que sospechan justamente litiasis a nivel vesicular. Entonces, fíjense, esta es una ecografía que lo que me está mostrando es justamente esta imagen que, si siguen el cursor, me está mostrando justamente lo que es la vesícula, ¿sí? Esa vesícula que debería ser, ¿sí? Toda de contenido anecoico, pero fíjense estas estructuras acá mucho más hiperecogénicas, pero que también se le suma que toda esta imagen, todo esto, La sombra esto acústica posterior. exactamente va acompañado de la justamente de todo lo que es esa sombra acústica posterior. Entonces, si hablamos de imagen, justamente en una ecografía, ¿sí? Que estamos viendo y hablamos de múltiples imágenes, en este caso, sí, fíjense que son pequeñas. Hiperecogénica con sombra acústica posterior que nos hace sospechar que esa vesícula tiene Tiene litiase biliar, né, doutor?
Muchas, múltiples. Múltiples, ¿sí? Entonces, litiasis múltiple, ¿sí? En el interior de la vesícula. Acuérdense, ¿sí? Que la ecografía tiene esto de que muestra por ahí muy regional, muy estructuras, ¿sí? Estructuras anatómicas, ¿sí? Pero sigue siendo parte de una, como ustedes dijeron, ecografía abdominal o también lo nombraron como hepatobiliopancreática. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias para los que se animaron, ¿sí?, a charlar. Veremos la próxima, a ver cuál era el próximo caso. 2 segundos porque acá no me estaría cambiando. A ver, que un segundo. O me cambiaba, que así que ahí vuelvo a compartir, ¿sí? 2 segundos. Ahí estamos, ¿sí? Disculpen porque se quedó ahí congelada la imagen, no podía cambiar, que así que estamos con este otro caso que tenían que resolver. Acuérdense que para los que fueron ingresando después, vayan mirando, escuchando, analizando también, ¿sí? Cada caso que fuimos viendo y que por ahí, porque ingresaron, ¿sí? No lo vieron o porque justamente como la conexión está inestable por ahí, ¿sí? No pudieron ver. Así que súmense a evaluar cada uno de de estos casos, ¿sí? Vamos a ver. En esta oportunidad es otro caso que por ahí diferente a lo demás, al que vimos anteriormente. ¿Por qué? Lograron identificar el estudio, cómo presentarían todo el caso, así como lo hicieron recién. Me hablaron del estudio, me hablaron de la descripción, los hallazgos, y ya me hablaron de cuál podría ser el diagnóstico. En este caso, ¿qué pasa con esto? ¿Qué podemos hablar? ¿Cómo presentamos este caso? Presenten desde el inicio, identifiquen el estudio, miren bien, fíjense las estructuras que están viendo, como para guiarse en cuanto a la región que están mirando, ¿sí? Y en base a eso, también, como digo siempre, miren si es necesario muchas veces comparar regiones, comparar estructuras anatómicas, justamente como para darnos cuenta si hay algo, ¿sí?, que creemos que puede ser patológico. Identificamos el estudio, ¿por qué? Para saber también cómo podemos hablar, qué terminología, qué vocabulario vamos a usar si tenemos que describir alguna lesión. Entonces, a ver, ¿quién se anima con este estudio que está
en pantalla. Comiencen, si no pudieron evaluar completo o no saben cómo por ahí describir, ¿sí? Comiencen con hablándome por imágenes. Essa imagem, doutora, é de uma tomografia axial de cerebro, onde se observa a ventana parenquimatosa, Ajá, né? sí, Se observa também uma imagem redondeada, hiperdensa, e possivelmente um hematoma, algo assim. bien. Entonces, logramos ver que es un estudio, sí, tomográfico, tomografía de cerebro en un plano axial, ventana parenquimatosa, y me hablan de una imagen, ¿sí? Que les llamó la atención, hiperdensa, fíjense que tiene una hiperdensidad diferente al resto del parénquima, hiperdensa, y yo pregunto, ¿logramos decir si es derecha o si es izquierda? Tengan en cuenta siempre, ¿sí? Derecho por un lado, izquierdo por el otro. Esa imagen hiperdensa, Hemisfério ¿qué podemos esquerdo, né? izquierdo? Y fíjense un poco algo que le sumo a esa hiperdensidad. ¿Qué le sumo a esa hiperdensidad? ¿Qué podemos ver también muchas veces? Sí, tengan en cuenta, ¿sí? Ese bordes regulares, ¿sí? Borde regular. Entonces, tenemos una imagen, ¿sí? Hiperdensa, de bordes regulares, izquierda, si vamos por ahí a ser más exactos, zona lentículo capsular, en la zona lenticular izquierda, ¿sí? ¿Qué podemos pensar en una tomografía donde yo tengo una imagen hiperdensa? ¿Sí? Pensemos o sospechemos justamente de ese hematoma intraparenquimatoso, ¿sí? Esa hemorragia, ese hematoma intraparenquimatoso. ¿De qué evolución? Si hablamos de hiperdenso, ¿qué evolución tiene esta imagen? Aguda. No recuerdo, aguda, ¿sí? Porque no recuerdo si dijeron. Entonces, con una evolución aguda. Recuerden que dentro de lo que miramos siempre es comparen las densidades, ¿sí? Comparen también si existe efecto de masa, a veces puede ser mínimo, pero a veces también, ¿sí? No es en este caso, pero a veces puede ser un importante efecto de masa, ¿sí? Como para también tener eh, esa característica, ¿sí? Que nosotros podemos describirlo cuando hablamos de este tipo de patologías. Muy bien, perfecto. Seguimos con la próxima imagen, a ver si acá voy a poder cambiar. Ahí estamos, sí. A ver si les cambió a ustedes. Ahí les apareció. Sí, por lo menos a mí sí. Espero que ustedes también. A ver si Sim, doutora. les apareció. Bien, a ver, ¿cómo presentaríamos este otro caso? Otro caso totalmente, por ahí, como digo, diferente, ¿sí? Vieron que vamos por distintas regiones, distintos estudios por imagen, distintos casos. ¿Qué vemos acá?
Dejamos unos minutos para los que no pudieron ver hoy. Pero bueno, a ver, comencemos. ¿Cómo presentan este caso? Comience por el estudio. Identifiquen qué estudio por imagen es, la región y en este caso, muy importante, cómo lo están viendo, ¿sí? Y Uma, ahí, uma radiografia de coluna, doutora? sí, bien, una radiografía de columna. ¿Logramos identificar qué región? O La por lo región menos lumbar. región lumbar y partecita, ¿sí? Más dorso lumbar, pero como digo, más que nada, ¿sí? Lumbar. Pero le agregamos dorso lumbar porque estamos viendo también, ¿sí? Las últimas partes. Entonces, me dijeron radiografía de columna dorso lumbar. ¿Qué más le agregamos a esta imagen? Proyección Es antero-posterior con el eje de frente, conservado, el eje vertical conservado. frente, ¿sí? Porque lo que estamos hablando por ahí ya lo hacemos en la descripción, ¿sí? Entonces, acuérdense, radiografía, el estudio de la radiografía, ¿cuál es la región? Torso lumbar y lo estamos viendo de frente. ¿Hay algo que les llamó la atención que forme parte justamente de esos hallazgos que lo hacen patológico? ¿Hay algo que les llamó la atención que podemos decir, para mí es patológico porque veo esto? Hay algo que miremos bien la parte de la columna, recuerden bien cómo lo estamos viendo de frente. ¿Qué nos debería llamar la atención? As diferentes colores, doutora, diferente ponto escuro que parece uma metástase. Miren cómo yo voy a marcar, a ver si logran ver el cursor, ¿sí? Empecemos desde la dorsal inferior. Miro, tengo el cuerpo vertebral, esta imagen de un lado, esta otra imagen del otro lado y esta más central. Vamos al abajo, de nuevo cuerpo, esta imagen de un lado, esta otra imagen del otro lado, ¿sí? Vamos abajo, de nuevo, esta imagen que tengo de un lado, esta imagen, ¿sí? Más central, pero fíjense acá. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que yo marqué como esas imágenes que están de un lado, del otro, y que siempre tenemos que comparar? Há um ¿Qué es lo desgaste que aí. miramos? Há um desgaste na vértebra. En el chat me están hablando del signo del guiño de la lechuza. ¿Se acuerdan eso? ¿Qué mirábamos para hablar de ese signo o el signo de la vértebra tuerta? ¿Qué era lo que mirábamos? ¿Cómo se llamaban estas estructuras que Pedículos, teníamos que doctora. mirar? ¿Cómo? Pedículos. Pedi- Muy bien. Fíjense acá, a la altura de L1. Miren acá. Fíjense arriba, fíjense, ¿sí? Arriba, como tiene de los dos lados. Miren abajo de los dos lados. Pero acá, ¿qué pasó acá? No veo, o por lo menos, sí, no veo como debería haber. Entonces, si yo tengo esa ausencia, ¿sí? El pedículo ausente, que no lo veo, en este caso a nivel de L1, sospechemos de qué patología, por más que hay otros diagnósticos diferenciales, sospechemos de qué patología, cuando a mí me falta o veo esa ausencia de pedículo, acá debería estar el otro pedículo, esto que vemos acá, la apófisis espinosa, ¿sí? Entonces, ¿qué sospechamos
en estos casos, ¿qué podemos sospechar cuando tenemos ese signo del signo, sí, de la vértebra tuerta o de el búho guiñando un ojo, ¿sí? Ese pedículo ausente. En este caso, a nivel de L1 del lado izquierdo, sospechen de metástasis como una de esas patologías que puede, ¿sí? Darme, ¿sí? Producir ese compromiso a nivel del pedículo. Entonces, alguna de esas cuestiones en cuanto a esa columna y la importancia, como siempre decíamos con el doctor, de ubicarnos en esa radiografía, ¿sí? De frente, de columna, ubicar y mirar los pedículos, la apófisis, ¿sí? Espinosa, poder ver el cuerpo vertebral, el espacio intervertebral, justamente porque tenemos que ir buscando en estos casos, como esta patología, donde hay compromiso del pedículo, y en este caso, ¿sí? Sospechemos como una de las patologías que puede, ¿sí? Afectar a los pedículos, lo que es la metástasis. ¿Sí? De acordo, doutora, de No, acordo. ¿cómo? De No acordo, de escuché. acordo. Ah, de acuerdo. Ah, muy bien. Entonces, fíjense, miren bien, ¿sí? Dentro de lo que es nuestra evaluación, siempre mirar, comparen, ¿sí? En ese frente, busquen. Sé que por ahí hay que buscar una por una, pero es importante también, ¿sí? A la hora de estas patologías, ¿sí? Saber qué estamos mirando, qué es lo que falta, como allá. Pasemos a al otro caso, ¿sí? Antes de continuar mirando otros casos después. No quería que se haga por ahí muy confuso, entonces esta oportunidad dividí un poquito. Vamos por esta otra imagen. A ver, es- perdón, estudio si hay algo, un hallazgo, un signo que lo podemos nombrar, ¿sí? Dentro de esos hallazgos patológicos, dentro de esa descripción que hacemos y cuál podría ser una de nuestras sospechas. Damos unos minutitos simplemente para los que no pudieron ver, ¿sí? Este caso, miren un poco, evalúen. Y el que se anima a hablar, ya estoy como para escuchar también, a ver si identificaron un poquito qué es lo que estamos viendo, qué caso es en cuanto a estudio, si hay algo que les llamó la atención, ¿sí? Y que podríamos sospechar de acuerdo a esos hallazgos.
Bueno, a ver, empecemos por mirar un poquito, ¿sí? ¿Qué estudio por imágenes? Si tienen que presentar este estudio, ¿qué estudio por imagen es? Me hablan en el chat que me pusieron enema varietado de colon, signo de la manzana mordida. Podemos hablar, coinciden, cómo presentarían, ¿sí? ¿O de qué se trata justamente ese signo? Hablemos, sí, de un colon por enema, doble contraste. ¿Y qué es lo que nos debería llamar la atención? Yo por ahí les puse, ¿sí? Un poco más, ¿sí? He hecho un poco más de zoom, pero fíjense algo que quiero que vean acá. A ver si puedo. Há uma Fíjense, grande redução de coluna, doutor. claro, hay Poderia como, ser um William, fíjense uma cómo redução colônica. yo tengo un Um colon por William. enema, un colon por enema donde yo presenta, fíjense cómo de golpe cambia el calibre de ese colon. De golpe se estrecha, disminuye su diámetro. Hay una estenosis de esa luz colónica. Pero fíjense también esa forma más irregular. Hay un signo que lo llaman, ¿sí? A esa forma, esa descripción que yo les di y que en el chat me están poniendo el signo, ¿sí? De la manzana mordida, que nos hace pensar el signo de la manzana mordida. ¿Qué pensamos cuando nosotros tenemos, por ejemplo, Adenocarcinoma de cólon. hagamos esa, justamente, ¿sí? Esa sospecha cuando nosotros tenemos una estenosis, ¿sí? De la luz colónica, esa estenosis más irregular, ¿sí? Con ese signo que lo llaman, ¿sí? De manzana mordida, dentro de lo que es por ahí, ¿sí? O el signo del corazón de la manzana o manzana mordida, ¿sí? Pensemos en justamente ese carcinoma colorectal, ¿sí? Esa patología, ¿sí? Que de alguna manera en ese colon por enema deberíamos, ¿sí? Sospechar como uno de los diagnósticos diferenciales. Están poniendo en el chat, ¿sí? Muy bien, manzana mordida, donde hay esa estenosis de la luz del colon, ¿sí? Perfecto. Acuérdense, ¿sí? Por ahí, cuando hablamos ya de colon por enema, ¿sí? Doble contraste, cuando tiene el contraste, ¿sí? Lo que es el contraste varitado y el aire hace que tengamos esas diferencias, ¿sí? En cuanto a las densidades, ¿sí? Como para guiarnos un poco y saber cuándo poner eso de el doble contraste. Pero colon por enema es el estudio y que de alguna manera, ¿sí? Nos permite justamente poder ver de golpe cómo hay esa disminución, ¿sí? El diámetro, esa disminución, ¿sí? De la luz, ¿sí? Esa luz se reduce y que me da esa característica, ¿sí? De, como hablábamos hoy por ahí, y que ustedes comentaban en el chat, justamente, ¿sí? Acuérdense por ahí del signo de la manzana, ¿sí? Mordida dentro de los hallazgos. Bien, ahora vamos a unos segundos, ¿sí? Tenemos tiempo que quiero mostrarles otro caso para que lo evalúen, bien para los que se animaron a hablar, para los que escriben también en el chat. Acuérdense que esto les sirve a ustedes, ¿sí? Para ir evaluando y recordando, ¿sí? Todo lo que ustedes estudiaron en algún momento cuando
hicieron quinto año, ¿sí? Entonces hay que volver a repasar, a mirar, solo que acá es como que lo hacemos con los casos directamente, ¿sí? Y viendo algunos ítems, ¿sí? Dentro de lo que es también ir evaluando más rápido. Vamos a otra imagen, ¿sí? Dentro de lo que es, para que ustedes, unos segundos, ¿sí? Y ya les cambio. Ahí, acuérdense, mientras tanto, para el que no, mientras busco la imagen para compartir, para el que no colocó sus datos, ¿sí? En lo que es el chat, acuérdense, no dejen para último momento. Estoy escuchando, no sé, están hablando, no sé si es a mí o a quién, ¿sí? Pero acuérdense de colocar, ¿sí? Sus datos antes de, y no dejar cuando estamos terminando la clase, ¿sí? Hay alguien que está, no sé, se escucha como alguien hablando. Vamos a la siguiente imagen, me dejan unos minutos. Mientras tanto, el que no colocó sus nombres, sus datos, todos los datos que hay que colocar, coloquen en el chat, no dejen para el último momento. Unos minutos y ya les comparto el nuevo caso que quiero que analicen. Bueno, acá les presento otro caso que coloqué para que ustedes, ¿sí? Puedan evaluar. A ver, déjenme unos minutos que quiero, a ver si les agrando un poquito porque necesito, ahí estamos. A ver, espero que, bien, que les aparezca en pantalla. Ahí me apareció. ¿Les apareció a ustedes también? Sí, Perfecto. Bueno, entonces, unos minutos con esta imagen que quiero que evalúen todos, ¿sí? Y después cambio a otra y vamos a hablar de esas dos imágenes, esos dos casos que tengo todavía, ¿sí? Y que tenemos tiempo de evaluar. Que así que unos minutos para esta imagen. En un determinado momento yo voy a hacer un poquito más de zoom, ¿sí? Para que estén atentos también, ¿sí? Para ver, ¿sí? Como para que vean también un poco más detallado. Entonces les dejo unos minutos así y después van a ver que hago zoom también. Por ahí no es necesario, pero quiero que tengan esa doble visión de lo que estamos viendo.
Bueno, a ver un poquito. Hablemos de este otro caso. ¿Qué estudio por imagen es? Fíjense si de alguna manera identifican el estudio, identifican la región y si hay algo que les llamó la atención que nos puede mostrar, ¿sí? Justamente este tipo de estudios por imagen. ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué estudio por imagen es? ¿Hay algo que les llamó la atención? ¿Qué podríamos sospechar en cuanto a lo que estamos viendo? Y yo les pregunto si su sospecha diagnóstica es algo que ya vimos hoy. ¿Qué opinan? Hablemos primero, sí, de el estudio. Es un estudio, sí, es una radiografía de abdomen y que encontraron como un hallazgo patológico. Les tiro por ahí así un poquito, una región, ¿sí? Porque el abdomen, fíjense que tenemos esa radiografía de todo el abdomen, pero fíjense un poco, cuadrante superior derecho, y no hablo más nada. ¿Qué ven en esa zona? ¿Hay algo que les llama la atención o no? De esta radiografía de abdomen. A ver, ¿qué podemos ver? Ya les dije, nosotros tenemos el abdomen, ¿sí? Pero hagan el ojo a ese cuadrante superior derecho. Fíjense esto. Toda esta parte, esta imagen como si fuera, ¿sí? Que tiene múltiples opacidades, múltiples radioopacidades como agrupadas. ¿Qué podemos pensar si a nivel del cuadrante superior derecho vemos múltiples opacidades redondeadas, en este caso más agrupadas? Con este estudio, ¿qué podemos sospechar? Fíjense por ahí esa forma que tiene, a ver, un poquito, ¿sí? Como si fuera un saco y múltiples. Una de las patologías que ya vimos hoy, pero que a diferencia de este estudio, el otro lo veíamos, ¿sí? Con una ecografía. Litiasis vesicular. Opacidad, litiasis, sí. Pensemos en litiasis a nivel de la vesícula. Obviamente que, ¿cómo podemos confirmar nuestra sospecha? Fíjense que son múltiples, ¿sí?
muchas imágenes, todas como agrupadas, ¿cómo podemos confirmar que esto se trata de vesícula, por ejemplo? Porque acá nos hace sospechar que podría ser por Com la uma, ubicación, por el cuadrante, que podría ser litiasis a nivel vesicular. ¿Qué harían ustedes como médicos para, me están hablando justamente con la ecografía y la clínica al paciente? Muy bien, una ecografía me va a permitir, si hablamos, hepato pancreática, né, doutora, para confirmar uma sí, pero ecografia. yo diría más una abdominal. ¿Saben por qué diría más? Porque también con la abdominal podemos evaluar vesícula, por supuesto, pero el riñón también. Por más que esto está un poquito más arriba, ¿sí? Tengan en cuenta igual, ¿sí? Ese cuadrante superior, por ahí estamos más hacia arriba, con una hepatobiliopancreática, pero si no, una ecografía abdominal. Tengan en cuenta que nosotros podemos ver justamente dónde está exactamente la localización. Entonces, esa ecografía la vimos hoy. ¿Se acuerdan que teníamos toda esa vesícula llena de imágenes hiperecogénicas, con sombra acústica posterior, que es justamente lo que me está hablando más sobre que lo que hay adentro de esa vesícula, ¿sí? Son litos, son cálculos. Acuérdense esas descripciones, ¿sí? Porque eso es así es la manera que se describe dentro de lo que es justamente hablando. Si es ecografía, acuérdense, ecogénico, ecoico, la palabra. Y si es, ¿sí? Acuérdense por ahí. Por eso les digo mucho de mirar lo que es la parte de qué estudio es para saber cómo yo, de alguna manera, ¿sí? Tengo que hablar y hacer la descripción de los hallazgos. Fíjense que les cambié de caso. Hablemos un poquito de este caso que les coloqué y fíjense si es el mismo estudio que fuimos viendo hoy, cuál es su región, de acuerdo a cómo estamos viendo, a ver si identifican si hay algo en cuanto a los hallazgos. Acuérdense, por ahí a veces es necesario mirar de un lado, del otro, comparar, ir viendo las distintas estructuras. ¿Esto qué estudio por imagen es? La imagen que estamos viendo, el caso que estamos viendo, ¿identifican qué estudio por imagen es? Uma tomografia axial de abdômen, doutora. Perfecto, una tomografía, sí, justamente, de abdomen y estamos viendo en un plano axial. Entonces, esa tomografía, acuérdense que podíamos hacerla sin contraste endovenoso o con contraste endovenoso. Fíjense esta área. De este lado, Se observa uma imagem redondeada, oscura, né? ¿cómo Ah, hablábamos? Ajá. ¿Cuándo era más oscuro? Fíjense que nosotros tenemos esta estructura anatómica y veo toda esa imagen. ¿Cómo hablamos parece, cuando era más parece, oscuro? que é, parece que é em hígado. Un poco más abajo. Les digo riñón, ¿sí? Reunião Riñón esquerda, derecho. direito. Derecho, perfecto. Del lado derecho, del lado izquierdo acá recién está como apareciendo, ¿sí? Pero fíjense cómo están las densidades. Hipodensa, Hipodenso, esto me está marcando una imagen hipodensa. Fíjense que el resto de lo que es el riñón
está con el medio de contraste, una imagen redondeada, ¿sí? Hipodensa, homogénea, paredes delgadas. ¿Qué podemos sospechar en este riñón? ¿Sí? ¿Qué podemos sospechar? Y que en este caso, fíjense que tenemos una imagen redondeada, hipodensa, homogénea, paredes muy Um, finas, um quente delgadas, gigante. y que no realza con el medio de contraste. Fíjense que por eso yo veo ese cambio de densidad entre uno y otro. Un quiste renal, exactamente. Ese medio de contraste me está hablando de que esa densidad que yo estoy viendo ahí, Muy bien. ¿sí? Esa hipodensidad, ¿sí? Sigue homogénea. Es una densidad más líquida con respecto al resto, ¿sí? De lo que es lo que estoy viendo, ¿sí? En el resto del estudio. En este caso, por ahí sí, ¿cómo nos ubicamos? Ubíquense que esto es más riñón, ¿sí? Porque estamos viendo la parte más hacia abajo, fíjense toda la parte, ¿sí? De lo que es intestinal, ¿sí? No vemos los dos todavía riñones porque es de acuerdo al nivel, pero en este caso simplemente quería mostrarles, ¿sí? Que tengan en cuenta siempre ese medio de contraste también para ver las distintas lesiones que nosotros podemos ver, en este caso a nivel, ¿sí? De lo que es el riñón, pero ese medio de contraste que si yo hago una tomografía sin contraste, ¿sí? Vamos a tener esa imagen también hipodensa. Si agrego ese medio de contraste, no cambia la imagen en sí, ¿sí? Entonces, por un lado, la tomografía para ver, ¿sí? Lo que son los quistes renales. Acuérdense que ya vimos un caso de quistes renales, ¿sí? En ecografía, ¿se acuerdan cuando vimos en ecografía que también lo veíamos como imágenes sí, redondeadas o también podían ser como redondeadas u ovoides? Recuerden que puede haber de distintos tamaños también como para tener en cuenta, unilaterales o bilaterales, ¿sí? Y que dentro de, por ahí, la imagen en ecografía, ¿sí? Cambiaba la descripción que lo hacíamos, ¿sí? Ahí hablábamos con esto de ecoico, le agregábamos si era anecoico, ¿sí? Como para tener en cuenta y agregábamos también algo que eh, lo vemos en ecografía, ¿sí? Con ese refuerzo acústico posterior. Entonces, ya habíamos visto una vez, ¿sí? Quistes renales, quistes simples renales, en lo que es la parte de, como decíamos, en ecografía. En este caso, la tomografía, ¿sí? Sin contraste, con contraste, ¿sí? Nos va a ayudar a definir o, ¿sí? A, de alguna manera, ¿sí? Poder ver esta diferencia también con tumoraciones a nivel renal, para ver si son lesiones, la tomografía, para ver si tiene esto de lesiones quísticas o más sólidas, ¿sí? En el caso de lo que es siempre la combinación también, muchas veces se hace una ecografía, muchas veces se hace también la tomografía, pero en el caso de, acuérdense, los quistes renales, por ecografía, como la describimos, no es lo mismo, y en tomografía, como lo describimos, también de acuerdo a si esa tomografía tiene medio contraste o no, ¿sí? Endovenoso. Entonces, no se olviden esa parte también, ¿sí? Que siempre
miramos de alguna manera, ¿sí? Cuando hablamos en cuanto a la presencia por ahí de quistes, en este caso, ¿sí? Renales, pero ya habíamos visto una vez a nivel hepático también. Entonces, dentro de lo que fuimos viendo, ¿sí? Distintas patologías en distintos estudios por imagen. Siempre insisto mucho con esto de que ustedes, sí, de alguna manera comiencen con identificar el estudio, ¿sí? Identifiquen, miren, para saber, bueno, estoy viendo tal estudio, determinada región, ¿sí? Que eso me va a ayudar también a ver todas las estructuras anatómicas que tengo cercano. Y una vez que yo determino el estudio, yo sé qué forma, cómo voy a describir. Cada vez lo mismo utilizar el vocabulario y mezclar entre una ecografía, entre una tomografía, entre una resonancia, ¿sí? Por algo siempre hablamos esto de las densidades y las intensidades, ir viendo de acuerdo justamente a, a el estudio, es hiperdenso o es hipodenso con respecto a, a- a el resto del parénquima, ¿sí? Yo estoy viendo, ¿sí? Muchos casos, como en el caso de todo lo que es por ahí, que fuimos viendo de hematomas, bueno, ahí vemos como Recording más stopped. todavía prestamos mucho más atención justamente a la densidad, porque ahí vemos también que en base a la densidad que vemos, vamos a ver la evolución que tiene, por ejemplo, esa hemorragia, ese hematoma, ¿sí? Entonces, esa manera de hablar, densidad, hipodensidad, hiperdensidad en tomografía, en la ecografía, hablar por ahí de imagen anecoica, hipoecoica, hiperecoica, ¿sí? O hiperecogénica, hace parte del lenguaje, ¿sí? De la terminología que justamente hace que nosotros podamos describir, ¿sí? De acuerdo al estudio que estoy viendo. Por Gracias, eso, Doc. Recording in primero, progress. ¿sí? Que así que bueno, un poquito siempre le vuelvo a explicar lo mismo porque no quiero que se A olviden, Chico le ¿sí? saluda también, Jardín. Bueno, ¿cómo están? ¿Por dónde andan? En cuanto a cómo va ese último, esas rotaciones, veo en el chat, acuérdense, antes de terminar, colocar, ¿sí? Justamente sus datos de su, Jardín justamente América, de que Doc. estuvieron presentes. Jardín América, Le- muy bien. ¿Qué andan haciendo en y Jardín América? ¿Qué, qué Como rotación? yo, cirugía, también hay Cirugía. clínica, hay varios acá. Ujú. Hay Tenemos varios Leandro Pacheco, de la sí, facultad. sí. Bien. Qué bueno. Tenemos también Como les Fernanda digo, Jarria, Leticia Dorn, todos acá. muy bien, muy bien. Solo les pido simplemente que estudien mucho, ¿sí? Y que se cuiden también mucho Leandro, gusta mucho en de sus su clases, Doc. Muchas rotación. gracias. Chao. No, bueno, que sigan bien, nos vemos la próxima, ¿sí? Siempre les va a llegar el link en cuanto a nuestros encuentros, que así que muchísimas gracias que participaron en este nuevo encuentro, que así que nos volvemos a ver pronto, cuídense, aprovechen, repasen mucho, estudien, ¿sí? Muchas gracias Por por todo ahí el aporte, imagen tiene doctora. sobre Buenas que hay que noches. volver a repasar. Buenas noches a todos, cuídense y nos estamos viendo pronto, ¿sí? Buena semana para Gracias, todos. chao. Gracias, Doc. Chau, Hasta luego. chau. Chau, chau.